siguiendo con la parte de inferencia estadística o de estadística inferencial, verá como quieran llamarlo. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto de lo que nos queda, ¿verdad? Fíjense que dijimos que esta parte se divide en tres partes, valga la redundancia, ¿verdad? Se divide en tres pedacitos. Tenemos las teorías de muestras con sus distribuciones muestrales, la estimación de parámetros que pueden ser puntuales o por intervalos y los test de hipótesis, ¿verdad? Para grandes muestras y para pequeñas muestras. Nosotros ya vimos las teorías de muestras con sus distribuciones muestrales. Entonces ahora el siguiente punto viene a ser la estimación de parámetros que pueden ser puntuales o por intervalos, ¿verdad? Entonces, para esa estimación de parámetros vamos a tener en cuenta eh, algunos conceptos importantes, ¿verdad? Nosotros ya vimos lo que eran parámetros y lo que eran estadísticos. Los parámetros dijimos que son todos aquellos valores que queremos calcular, pero que son de la población. Por ejemplo, entonces tenemos la media, la varianza, la proporción, pero que son directamente de la población. En cambio, los estadísticos son esos mismos, digamos, no los mismos valores, pero sí son las mismas medidas. También tenemos la media, la varianza, la proporción, la desviación, pero decimos que son estadísticos cuando hablamos de muestras. Entonces lo que nosotros ahora vamos a hacer es cómo se hace el cálculo de esos valores, de esas medidas para la población, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nosotros conocemos los datos de la muestra. Nosotros no tenemos conocimiento sobre los datos de la población. Entonces, por eso es que se habla de una estimación de parámetros. Es un valor estimativo, no va a ser un valor exacto, es lo más aproximado que podemos llegar. Entonces, si queremos hacer una investigación de una población, nosotros no conocemos sus parámetros, entonces, pero sí tenemos los estadísticos que hacen relación a la muestra, entonces de ahí podemos calcular una medida aproximada al verdadero valor para la población. Por ejemplo, si calculamos la media, entonces esa media va a ser una medida aproximada del verdadero valor de la media de la población, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablamos, o sea, que de eso es lo que estamos hablando cuando decimos que es una estimación. Muchas veces ocurrió que estábamos haciendo el cálculo de estadística descriptiva, por ejemplo, y de una tabla o de unos datos agrupados encontrábamos la mediana, ¿verdad? O la moda de repente. ¿Cómo calculábamos la mediana y la moda de datos agrupados? A través de ciertas fórmulas, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros de repente, nosotros teníamos los datos como datos sueltos, así todos los datos, y nosotros armábamos la tablita, ¿verdad? Nosotros ordenábamos los datos de menor a mayor y de ahí nosotros organizábamos los datos en tabla y después hacíamos los cálculos. Ustedes se habrán dado cuenta de que calculábamos la mediana, pero no era el valor que quedaba en el medio de repente, sino que salía con decimales y nosotros todos nuestros datos eran números enteros. Y también ocurría eso con la moda. Salían decimales, pero nosotros teníamos todos valores enteros y de repente decíamos que no corresponde y nos parecía raro. Y eso es porque nosotros lo que estábamos haciendo era calcular una aproximación. No estábamos calculando el valor exacto de la mediana ni tampoco el valor exacto de la moda. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer el valor exacto de la mediana, ¿qué tendríamos que haber hecho? Tendríamos que haber ordenado toditos nuestros datos de menor a mayor y ver los que quedan exactamente en el medio, ¿verdad? El valor que ocupa el punto medio. Pero ¿qué ocurre? Si tenemos datos, por ejemplo, 50 datos, 100 datos, de repente, incluso es factible hacerlo. Podemos todavía hacer ese ordenamiento y verificar quién está en el medio o ver quién es el que se repite más, ¿verdad? Solamente que la idea es que nosotros no siempre vamos a trabajar, en realidad cuando se hacen investigaciones estadísticas, no se trabajan con 50 datos o con 100 datos. No, ahí se trabaja con miles de datos. Y no vamos a poder tomar, por ejemplo, 1000 datos, 2000 datos y estar ordenando de menor a mayor para saber quién está en el medio, ¿verdad? Obviamente que esos datos generalmente se trabajan
con software estadísticos, pero incluso esos software estadísticos hacen cálculos de aproximación. ¿Está? Es por eso que ese valor que calculábamos de la mediana, de la moda, no es un valor exacto, es un valor aproximado. Estamos haciendo una estimación nomás del valor. Y eso es lo que vamos a hacer también ahora. Vamos a hacer valores, o sea, vamos a calcular valores estimativos para los parámetros de la población. Entonces, esa estimación que vamos a ver puede ser de dos tipos. Tenemos la estimación puntual y luego vamos a ver también la estimación por intervalos. La estimación puntual de un parámetro poblacional, que puede ser cualquiera de ellos que ya vimos, es un número que se obtiene de la muestra y que pretende estimar, dice, el verdadero valor de dichos parámetros. O sea, nosotros calculamos la media, la varianza, la proporción, la desviación media, la mediana, la moda de la muestra y queremos estimar el verdadero valor de esos mismos, de esas mismas medidas, pero para la población, ¿verdad? Y acá está lo que les dije, ¿verdad? No se tiene que esperar que el estadístico realice una estimación exacta del parámetro poblacional, sino que en realidad esperamos que sea un valor que no se aleje mucho. Ahí estaba el secreto cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, el cálculo de la mediana. De repente el valor que tenía que estar en el medio, por ejemplo, era el número, no sé, 25. Y cuando hacíamos a través de la fórmula, la mediana salía 25,3, ¿verdad? Entonces, no es el valor exacto, porque el exacto es 25, pero es un valor que está próximo, que es lo más próximo que podemos calcular. Y aparte de eso, siempre vamos a estar trabajando por ese motivo con un margen de error. Pero ese error es un error que nosotros tenemos que controlar y recordar también cuando vamos a sacar nuestras conclusiones y a tomar decisiones de que existe un margen de error. ¿Cómo vamos a controlar el error? Y nosotros vamos a decidir el error que queremos que se cometa, ¿verdad? Si queremos que haya un 10% de error, un 5% de error, 1% de error, nosotros vamos a controlar ese margen. Bueno, entonces, en la parte de estimación puntual no me quiero detener mucho, pero les voy a hacer solo un ejemplo. Nosotros ya hicimos estos cálculos, ¿verdad? De la estimación puntual. ¿Por qué? Porque es calcular la media, la mediana, la moda, la desviación, la proporción, que son valores puntuales, dice, porque es un único valor. Entonces acá en el ejemplo dice que en la tabla que vamos a ver eh, indican el puntaje promedio en matemática de 20 alumnos de un colegio que fueron seleccionados aleatoriamente y que pertenecen a diferentes grados o cursos. Y con esta información tenemos que hacer una estimación puntual del puntaje medio en matemática de todo el colegio, una estimación puntual de la desviación estándar del puntaje medio en matemática de todo el colegio y una estimación puntual de la proporción de estudiantes que fuman, ¿verdad? Esta es la tabla, ¿verdad? En realidad es un poquito larga, por eso está así en dos pedazos. Entonces acá tenemos 20 alumnos, tenemos su puntaje en medio en matemática y tenemos la información de que si fuman o no, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer para calcular, hacer la estimación puntual del puntaje medio es directamente calcular la media. Calculamos la media de esta muestra, o sea, de estos 20 alumnos nada más. Y la fórmula para calcular la media era esta, ¿verdad? Sumatoria de x dividido n. Y ahí hicimos el cálculo, ¿verdad? Yo ya no le estoy haciendo por detallado, pero este número 64,9 se obtiene sumando todos estos promedios que tenemos aquí, todos estos puntajes, y obtenemos 64,9 y dividimos por el total, que en este caso es 20, porque el tamaño de la muestra es 20. Entonces la media de esta muestra es 3,245. Ahora, ¿cómo voy a hacer esa estimación para, dice, todo el colegio? Entonces, a la hora de escribir la conclusión, yo tengo que decir que se espera que los estudiantes del colegio tengan un promedio de 3,245 de puntaje en matemáticas, ¿verdad? Entonces ahí con ese, al decir ese de que se espera que todos los estudiantes del colegio, yo ya estoy haciendo la estimación para la población, ¿verdad?
Entonces con eso, a la hora de hacer las conclusiones y de dar la respuesta, es donde nosotros decimos que es para toda la población. Luego pide calcular la desviación estándar. Entonces aquí la desviación estándar, ¿verdad? Tenemos la fórmula que es la raíz cuadrada de la varianza. Obviamente que hay que calcular la varianza con las fórmulas que ya conocemos, que nosotros ya hicimos, por eso no me voy a detener en detalles con estos cálculos. Y se obtiene, ¿verdad? Haciendo todo, que la varianza es 0,9604. Y como la desviación estándar es la raíz cuadrada, entonces al hacer la raíz cuadrada voy a obtener que es 0,98, es aproximadamente 1. Entonces podemos decir que la desviación estándar de los puntajes de todos los alumnos del colegio es aproximadamente 1, ¿verdad? Esa sería la diferencia que habría entre el promedio, ¿verdad? La media del alumno con su puntaje real. Ese sería más o menos, la diferencia sería 1. Y por último pide una estimación puntual de la proporción de estudiantes que fuman, ¿verdad? Entonces fíjense que acá en la última columna de la tabla figura si el estudiante fuma o no, ¿verdad? Están los que dicen sí y los que dijeron que no. Y ahí entonces sacamos la proporción. Y para calcular esta proporción de los estudiantes que fuman, entonces lo que tenemos que hacer es automáticamente utilizar nuestra fórmula de probabilidades. En probabilidades nosotros decíamos que eran H sobre N, ¿verdad? Casos favorables dividido casos posibles. En este caso, como estamos hablando de proporción, entonces hablamos de la cantidad de fumadores, o sea, todos los que fuman vienen a ser nuestros casos favorables, dividido el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra vienen a ser nuestros casos posibles, ¿verdad? Entonces allí tenemos al final que la probabilidad es igual a 8 sobre 20, ¿verdad? Que al hacerlo en decimal se transforma en 0,4. Eso quiere decir que existe una proporción de 40% de alumnos del colegio que son fumadores, ¿verdad? 40% de alumnos del colegio que son fumadores. Eso es, y ahí yo ya estoy haciendo la estimación para la población. Bueno, estos estimadores que son puntuales, ¿verdad? Tienen características o propiedades que son muy importantes. Y vamos a ver solamente dos de ellas. Una de ellas es el insesgo. Dice cuando el valor esperado del estadístico muestral es igual al parámetro poblacional. Entonces se dice que es un estimador insesgado. Supongamos que calculamos la media de la población, porque es una población finita. Yo tengo, por ejemplo, 1000 estudiantes, ¿verdad? Y hago el promedio de las notas de los 1000 estudiantes, ¿verdad? Y también hago una muestra de repente de 100 estudiantes y hago un promedio de digamos, de las notas de esos 100 estudiantes. Y coincide el resultado. La media de la población de 1000 estudiantes es igual a la media de la muestra de 100 estudiantes. O sea, los valores son iguales. Entonces, cuando los valores son iguales, ¿verdad? Quiere decir que es un estimador insesgado. O sea, esa media muestral, la media de la muestra que calculamos, es un estimador insesgado de la población, ¿verdad? Porque no hay diferencia, son igualitos los valores. Luego la otra característica viene a ser la eficiencia, ¿verdad? Entonces cuando se tienen dos o más estimadores puntuales, siempre preferimos aquel que tenga menor desviación estándar, ¿verdad? Porque tiende, dice, a proporcionar estimaciones más cercanas al parámetro. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que de la media, o sea, de una muestra, calculamos la media, la mediana y la moda. Y calculamos la desviación estándar de los tres, que se puede hacer también, ¿verdad? Entonces calculamos la desviación estándar para la media, para la muestra y para la moda. Y el que sale menor, el que tiene menor desviación estándar, ese es el estimador puntual que es más eficiente, ¿verdad? El que más se va a aproximar al parámetro poblacional. Entonces, estos estimadores puntuales, que pueden ser la media, la mediana, la moda, la desviación, la varianza, que nosotros ya vimos y
que sabemos cómo se calcula y tenemos las fórmulas, entonces pueden tener dos propiedades principales, que son el insesgo y la eficiencia, ¿verdad? Y no nos vamos a detener en los estimadores puntuales porque son cosas que nosotros ya habíamos visto dentro de la parte de estadística descriptiva. ¿Está? Entonces, en el siguiente material que les voy a pasar, vamos a empezar a ver los estimadores que son por intervalos.